Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, hola, buenos días a todos, dándoles la bienvenida hoy miércoles 20 de enero a un nuevo programa de Tu Médico en Casa, este espacio que llega a ustedes, como ya dije, todos los miércoles en un nuevo horario a las 12 del mediodía y gracias a la dirección general del señor Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. Con todo este auge de la pandemia, pues bueno, nos hemos venido enfocando en múltiples programas sobre el tema de la COVID-19. Y no está de más, por supuesto que es bien importante, tomar en cuenta siempre al adulto mayor. Y es porque una de las poblaciones más vulnerables que se encuentran quizás en mayor grado de aislamiento y de confinamiento para protegerlos no solo por su vulnerabilidad, sino también por la predisposición y por el mayor riesgo que estas personas tienen a complicarse, es el adulto mayor, que tiene mayor tiempo en casa por el confinamiento, por el aislamiento, y uno de los temas que consideramos importantes para abordar el día de hoy es la nutrición en el adulto mayor durante la etapa de confinamiento y tomando en cuenta todos los riesgos de obesidad, de sarcopenia que puede sufrir de esta población. Para esto quisimos invitar el día de hoy a la nutricionista Jimena Chávez. Ya la tenemos. Hola, hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada. Muchísimo gusto, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos acompaña vía Zoom desde Perú. Es un placer, pues, siempre tener invitados de esta calidad en nuestro programa, sobre todo para llevar información a toda nuestra audiencia. Coméntanos, Jimena, pues vamos a hablar un poquito de tus redes, a qué te dedicas, desde cuánto tiempo hace que te dedicas al adulto mayor. Bueno, yo me dedico a este grupetario hace más de 10 años. Justo terminando la universidad fue que decidí con un voluntariado, abarcando otras áreas, no necesariamente nutrición, me di cuenta que era lo que más me gustaba, así que es ahí donde tomé la decisión de especializarme en esta rama. Y bueno, gracias a Dios vengo trabajando hace más de 10 años y hoy en día, bueno, ya estando en esta situación, en estos temas de la pandemia, pues definitivamente es un reto, ¿no? Es un reto trabajar con esta población vulnerable porque definitivamente no solamente es en temas de tratamiento, sino también es en prevención, en tratamiento y también post-enfermedad, donde interviene 100% la nutrición, ¿no? Así es, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado abordar o enfrentar en este periodo de pandemia con respecto a la nutrición de los adultos mayores? Bueno, la parte más complicada, la verdad, es cuando se complica, valga la redundancia, la enfermedad, ¿no? Porque realmente cuando la enfermedad se complica es cuando ya necesitan una intubación. Y la intubación, definitivamente ahí la nutrición es casi nula, pero definitivamente es donde también nosotros podemos, posterior a la intubación, ayudar un poco más, porque la intubación muchas veces, especialmente cuando ha sido muy prolongada, suele dejar diferentes rezagos en el paciente, como por ejemplo ya sea un dolor al tragar o también una dificultad para tragar. Entonces esto lo que ocasiona es justamente que la textura, los alimentos tenemos que variarlos por completo, porque al tener esta dificultad para tragar, no podemos estar dándole alimentos muy líquidos porque puede aspirarse. Y cuando nosotros decimos que un paciente tiene riesgo de aspiración, es un paciente que realmente tiene un riesgo de, digamos, de que pase el alimento o el líquido a los pulmones. Entonces, es por ese motivo que el tratamiento nutricional post-COVID es tan importante, especialmente cuando ha habido un problema de intubación, porque ahí es donde nosotros trabajamos texturas, volúmenes,
temperaturas de los alimentos para garantizar pues de que sea una textura correcta para que el paciente lo pueda tragar sin ningún tipo de dificultad, ya sea sin dolor o también con mucha más facilidad para que llegue al estómago, ¿no? Correcto, y que ya en condiciones normales un adulto mayor pues puede sufrir de esa dificultad para tragar, que en condiciones normales pues se llama presbiesófago, que le dificulta entonces tragar, que le dificulta un poco esa alimentación, y más entonces sumándose a lo que estás comentando de una intubación por complicaciones por COVID, pues entonces todo se empeora. Y bueno, nosotros en programas previos, incluso en la página, hemos estado conversando que es bien importante tener un organismo sano, y que no es lo mismo tener, por ejemplo, a una persona con una enfermedad crónica mal controlada a una persona que tenga un buen organismo y que esté en buenas condiciones como huésped, ¿ok? Que tenga una enfermedad controlada o que tenga unas buenas condiciones nutricionales al momento de enfrentar una infección. Definitivamente, pues una persona que tenga un buen estado nutricional siempre va a tener pues mayor defensa y mayor inmunidad para combatir cualquier proceso infeccioso. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales, por ejemplo, en estos pacientes que aún no se han enfrentado con la infección por COVID, para tener entonces un estado nutricional y un sistema de defensa óptimo? Claro, mira, como bien lo has dicho, o sea, hay muchos factores de riesgo, ¿no? Que vienen a ser pues los que generan mayor complicación o que tienen un diagnóstico más complejo en el COVID, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Pero acá yo también le agregaría uno adicional, que es la desnutrición en sí, ¿no? Porque hay muchos adultos mayores que, si bien pueden tener obesidad y sobrepeso, también hay algunos que tienen sarcopenia y desnutrición, como lo habías comentado al inicio. Sí. Entonces, en ambos casos, yo recomiendo siempre que, a o b motivo, si la persona tiene ese diagnóstico, nunca es tarde para iniciar los cuidados respectivos, ¿no? Si no lo han hecho en todo lo que viene ya pasando de la pandemia, es el momento, ¿no? Nunca es tarde, porque a veces se desaniman pensando de que tal vez ya avanzó mucho tiempo y que ya qué voy a hacer. No es así, sí podemos todavía comenzar, ¿no? Lo importante es tomar la decisión y empezar. Basta que ya vayamos un día, ya es un cambio y es un beneficio para su salud. Entonces yo lo que recomiendo siempre es tener una actitud bien abierta, tener una actitud positiva ante todo esto, dejarse guiar y monitorear también por profesionales que realmente puedan ayudarlos, tener un excelente aporte de proteínas, que al final nuestro cuerpo es 100% proteínas. Todas nuestras células inmunológicas, que van a ser las que van a batallar y pelear con cualquier tipo de virus o bacteria, son proteínas. Entonces la proteína es un punto súper importante y que en realidad no debe de descuidarse. Nosotros la podemos encontrar desde en alimentos de origen animal, como también la podemos encontrar en menestras, la podemos encontrar en frutos secos, ¿no? Que también tienen una muy buena fuente de proteínas considerable para que también podamos llegar a cubrir los requerimientos. Otro punto importante es tener un excelente aporte de vitaminas, un excelente aporte de minerales, antioxidantes a través de las frutas y verduras, porque esos van a ser los que van a ir directamente a batallar en el sistema inmunológico y que van a ayudar pues también a fortalecer nuestro sistema inmune para poder batallar cualquier adversidad que se pueda presentar en el camino. No necesariamente el COVID, puede ser hasta simplemente una influenza o cualquier tipo de resfrío. Nuestro sistema inmunológico va a estar totalmente preparado para poder batallar ante cualquier problema que se venga, ¿no? Y siempre les recomiendo, no solo es nutrición, también va de la mano con actividad física, porque si nosotros no realizamos una correcta actividad, no tenemos un buen movimiento, también nuestro cuerpo no va a tener una buena masa muscular. Estamos comiendo una buena cantidad de proteína, pero nuestra masa muscular no está siendo ejercitada y no va a incrementarse o mantenerse de la manera adecuada. Entonces es importante también mantener una buena actividad física, y con esto también podemos ayudar a nuestro cuerpo a mantener un peso corporal adecuado, un porcentaje de grasa adecuado, ¿no? Una cantidad de masa ósea correcta y fortalecer nuestro cuerpo también. Excelente lo que estás comentando, porque si bien es cierto que se da una importancia a la parte nutricional y a todos los alimentos, a la calidad, sobre todo los alimentos que se están consumiendo, pues también el ejercicio, que además de todo lo que has comentado, pues la prevención de la osteoporosis por ese estímulo a la generación de masa ósea. Ahorita hay como un boom
de la indicación de vitaminas, ¿ok? Y que uno ha visto, pues entonces que indican las vitaminas hasta como forma de prevención y hasta como forma de fortalecer este sistema inmunológico. Si bien es cierto que muchas veces pues necesitamos un aporte exógeno de vitaminas, ¿qué nos puedes entonces tú recomendar como nutricionista con estas personas que quizás tienen un déficit nutricional con respecto a los requerimientos básicos y que entonces paulatinamente o progresivamente entonces comienzan con una ingesta de vitaminas de forma exógena? Bueno, primero en esos casos, la verdad que del 100% de personas que piensan que tienen un déficit de vitaminas, normalmente son muy poquititas, es un porcentaje muy chiquitito que realmente lo tiene. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente cubrir una buena cantidad de vitaminas no es complicado con la alimentación. Nosotros podemos cubrirlo realmente. Una naranja, estamos cubriendo nuestra cantidad de vitamina C, o sea, no es muy complicado. Entonces, lo que tenemos que lograr realmente es, primero, siempre darnos cuenta y evaluar realmente si es que tenemos una buena ingesta, ¿no? Y eso también lo podemos hacer a través de un nutricionista, porque definitivamente automedicarse o autosuplementarse no es bueno tampoco, porque un exceso de vitaminas, también hay algunas vitaminas que pueden generar toxicidad. Entonces, si nosotros realmente no estamos 100% seguros que tenemos una deficiencia, en vez de beneficiarnos, nos podemos perjudicar. Entonces, hay que estar 100% seguros que realmente tenemos una deficiencia para poder, digamos, optar por este tipo de suplementación. Ahora, sí es cierto que hay casos que lo necesitan cuando ya hay una deficiencia o hay inapetencia de por medio o también hay un bajo acceso al consumo de alimentos, que también en esta situación hay muchos países que estamos en crisis y que definitivamente pues esto está comprometiendo mucho la canasta básica, y definitivamente ahí también se tiene que ver muchísimo el tema de qué nutrientes se están viendo afectados, como por ejemplo hay muchos casos de que la proteína se está viendo afectada. Sí. Entonces ahí sí se tiene que evaluar también qué tan buena está su función renal para poder saber específicamente qué tipo de suplementación se le puede brindar. En muchos casos se está recomendando suplementación de vitamina D, y esto se da básicamente porque muy poquitos estamos cubriendo nuestro requerimiento. ¿Y a qué se debe? Yo ahorita estoy en casa, estoy a través de Zoom contigo y estamos bajo techo. Sí. Y así como yo, hay un montón de gente que no está recibiendo rayos solares de manera natural por cuidarse, por quedarse en casa, por estar protegido. Entonces, al no estar expuestos a los rayos solares, esto está generando una deficiencia de vitamina D sumamente fuerte. Y en el caso de los adultos mayores, si bien es cierto, a los adultos jóvenes también les afecta, a los adultos mayores les afecta muchísimo en la masa muscular, porque la vitamina D actúa a nivel muscular a aumentar la producción de las fibras musculares. Entonces, cuando no tenemos un buen aporte de vitamina D, ahí es donde vienen nuestros problemas. Entonces, el confinamiento ha traído esta complicación en particular, que eso sí te puedo garantizar, más de uno tiene deficiencia de vitamina D, y sí se está recomendando que los adultos mayores, por lo menos ellos, estén suplementando de vitamina D por el confinamiento, ¿no? Si uno tiene que conocerse, no he salido, estoy en casa, no me expongo al sol, porque no tengo cómo exponerme al sol, porque realmente estoy en 4 paredes, porque me estoy cuidando, es ahí donde realmente uno tiene que ser consciente y decir, ok, necesito realmente un suplemento de vitamina D para fortalecer nuestros músculos, para también fortalecer el sistema inmunológico y demás. ¿En qué momento, por ejemplo, sin ánimo de que, por ejemplo, las personas salgan en este momento y se compren un frasco de vitamina D? Porque si bien es cierto lo que tú estás comentando, hay muchos países en los que se está viendo involucrado o afectado la ingesta, sobre todo de proteínas. También es cierto que, por ejemplo, aquí en Venezuela, no sé cómo sea en el caso de Perú, un frasco de multivitamínicos, un frasco de vitamina a veces es mucho más caro que comprarte, por ejemplo, 1 kilo o medio kilo de proteínas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para determinar hasta qué punto puedes suplir ese déficit con nutrición, o cuándo es el momento de comenzar a ingerir o comenzar a indicar una vitamina de forma exógena? Bueno, en esos casos sí se necesitaría una evaluación nutricional, definitivamente, ¿no? Para saber hasta qué gravedad está el déficit, ¿no? Qué tan grave está ese déficit de masa muscular, porque ahí nosotros en las consultas nutricionales evaluamos la masa muscular. Entonces se tendría que evaluar realmente hasta qué punto, ¿no?, se tiene esta deficiencia de proteínas y de reserva muscular.
Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta y decir, esto lo podemos trabajar solamente con alimentos, o no, esto ya es un poquito más avanzado y aparte de trabajarlo con alimentos podemos ayudarnos un poquito más a que la recuperación sea un poquito más rápida con un suplemento. Es muy cierto lo que tú comentas. En general creo que en muchísimos países pagar un suplemento es muy complicado. Por eso yo no soy muy partidaria de autosuplementarse, sino más bien es evaluarse y realmente ver si no lo están cubriendo, porque como te decía, Sí. del 100% es un porcentaje muy chiquitito los que realmente no cubren sus requerimientos, ¿no? O que tienen una dificultad. Entonces realmente hay que evaluar eso. Y si ven realmente que definitivamente los suplementos de vitamina D sobrepasan los costos que podemos asumir, se puede salir a dar una vueltita en la manzana, básicamente, ¿no? Como para recibir un poquito de sol en horas que no sean tan fuertes de los rayos solares, para no afectarnos también, y dar una vuelta todos los días como para también ahí recibir un poco de rayos solares y de paso la vitamina D, ¿no? Y me Esa sería mi encanta, recomendación. sí, y me encanta la respuesta que acabas de dar, porque bueno, en respuesta a una de nuestras oyentes, la señora Carolina, que nos hizo la pregunta, muchas veces las personas piensan que indicar un suplemento o indicar un tratamiento médico o indicar cualquier tipo de dieta, en el caso de ustedes los nutricionistas, es simplemente con escuchar la historia o porque todo el mundo necesita la misma receta, ¿ok? Como una receta de cocina, como yo digo. Pues no, lo que la nutricionista pues acaba de decir es exactamente lo mismo que siempre decimos, que miércoles a miércoles, decimos en nuestro programa y que a diario mencionamos pues en nuestra página. Siempre es necesaria la evaluación por el especialista, porque no todos los casos son iguales, no todos los casos necesitan o tienen los mismos requerimientos nutricionales, o no todo el mundo responde al mismo tratamiento o a la misma dieta. Por ejemplo, ahorita que está el boom del ayuno intermitente o de la dieta keto, o sea, no todo el mundo es igual, y esto es bien importante que siempre las personas lo lleven y siempre es importante recalcarlo. Una de las cosas que más nos preocupan, Jimena, sobre todo de la población del adulto mayor, y aquí en Venezuela, pues no sé si en Perú, es el tema de la diáspora. Incluso pues muchos adultos mayores se encuentran solos en casa, también a veces pues por el mismo miedo de los hijos a infectar o a contagiar a los papás, que son personas mayores, que son personas que tienen mayor riesgo de complicación ante la presencia, por ejemplo, de la COVID-19, evitan entonces la cercanía o evitan las visitas, y entonces estos adultos mayores comienzan a estar mucho más tiempo solos, y definitivamente el problema de la depresión por la soledad es un problema que atañe directamente y que ataca directamente el factor nutricional. ¿Cómo hacen ustedes en estos casos? ¿Cómo abordan estos problemas? Bueno, primero, en estos casos, esto lo que acabas de mencionar es algo que está sucediendo muchísimo, porque como bien dices, el riesgo de depresión ahorita ha incrementado a pasos agigantados, y la depresión es, digamos, el paso previo a una inapetencia, ¿no? Porque la inapetencia también se puede dar por cuadros de ansiedad, o también por depresión, por pasar mucho tiempo solo, porque definitivamente están acostumbrados a comer con gente o acompañados, Sí. Y ahora están comiendo solos. Sí. Entonces, la inapetencia tiene muchas formas de poder tratarse, ¿no? Y la inapetencia en un adulto mayor puede generar bajadas de peso de manera involuntaria. Y cuando un adulto mayor, y eso es algo que yo siempre se lo recalco a los pacientes y en cualquier transmisión siempre le digo, una bajada de peso involuntaria en un adulto mayor siempre es un signo de alarma, porque quiere decir que esa bajada de peso no la quiso conseguir, no es que lo haya hecho de manera consciente, sino que al contrario, lo ha hecho de una manera involuntaria, lo ha hecho de una manera no planeada, y significa que algo está sucediendo. ¿Qué es lo que ha pasado para que eso suceda? Una depresión, una inapetencia. Entonces, es ahí donde nosotros, o tal vez alguna enfermedad o malabsorción, ¿no? Que eso ya va más allá. Pero hablando de este caso de la inapetencia, ahí es donde nosotros tenemos que recurrir realmente a ver qué tanta voluntad para ingerir alimentos tiene, ¿no? Conversar también con los familiares hasta qué punto
se puede manejar o que se saquen una prueba como para ver si alguien lo puede acompañar por lo menos hasta que se llegue a recuperar un poco. Siempre va acompañado de tratamiento psicológico porque nutrición no va solo, siempre trabajamos en equipo. Sí. En general esto va con todos los profesionales de la salud, ¿no? Siempre Correcto. somos un equipo, pero realmente con el tema del adulto mayor, sí, como te digo, la inapetencia se trabaja mucho también qué tanto de ahorita, qué tan afectado está su estado nutricional, qué tan en riesgo está de la desnutrición, para ver realmente cómo entramos a trabajar, ¿no? Con suplemento de proteína o no necesita suplemento de proteína. Puede ser de que tal vez sí me tolere buenos volúmenes de comida y solamente necesita la compañía de un familiar. Entonces en esos casos se ve la posibilidad de que algún familiar pueda mudarse a casa del adulto mayor con todos los protocolos definitivamente y sacándose una previa prueba molecular o las más seguras que tengan en cada país, para que de esa manera poder garantizar también un poco de compañía, ¿no? Porque también, como yo hablaba con médicos geriatras, es algo muy delicado, ¿no? Es muy delicado porque sí hay casos de adultos mayores que viven solos y que definitivamente es un tema bien complicado, y hasta qué punto uno puede realmente al 100% a rajatabla cumplir todos los protocolos de no visitar, ¿no? Yo siempre soy partidaria de no exponer a los adultos mayores nunca, no visitarlos tanto, mantener más de 2-3 metros de distancia para evitar riesgos, siempre con mascarilla, con protectores en general. Pero ya en estos casos de depresión sí se recomienda ver la posibilidad, si es que un familiar, no se dice más, un familiar pueda acompañarlo en el proceso de recuperación. Sí, porque es que incluso hay muchos casos en los que están definitivamente solos porque, bueno, los hijos migraron o los hijos se fueron y no quieren pues estar con ese contacto, y se les hace hasta difícil salir a conseguir el alimento. Entonces es un tema, claro, pues bien complicado, sobre todo el tratamiento y sobre todo teniendo las herramientas o teniendo la solución, pero toda la dinámica pues se vuelve un poco complicada de cómo ofrecerles la comida y cómo hacer pues entonces que estos niveles suban. Por ejemplo, en los casos de demencia, en que ya el consumo nutricional quizás ha descendido, pero por causas definitivamente involuntarias, por el tema de enfermedad. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para abarcar o para abordar el tema, por ejemplo, de un paciente con una demencia y que no quiera comer? Claro, en esos casos, cuando ya hay cuadros digamos, porque a veces la demencia se vienen con un poco de cuadros de ansiedad o de desesperación porque no quieren comer, no quieren, o tienen una actitud un poco más de, no sé si rebeldía sea la palabra, pero de rechazo. En esos casos sí se recurre a suplementación, ¿no? Porque definitivamente tenemos que darle un refuerzo que me garantice que estamos cubriendo con ese suplemento o complemento, estamos cubriendo la cantidad de nutrientes que necesita, y aparte tenemos la alimentación como para poder también complementar un poco y cubrir los requerimientos, ¿no? Definitivamente hay muchos pacientes con demencia que la pasan tranquilos, viven su vida tranquilos y comen súper bien, pero también es verdad que hay cuadros de demencia en donde hay inapetencia y tienen un altísimo riesgo de desnutrición en el caso de los adultos mayores. Entonces ahí es donde sí tenemos que entrar a tallar con suplementación y evaluación constante. Las evaluaciones para pacientes con demencia es casi una vez a la semana como mínimo, para ver el riesgo nutricional, porque a diferencia de los jóvenes, los adultos mayores cambian rapidísimo de situación nutricional. Pueden cambiar de una semana a otra, de pasar de estar en estado, digamos, eutrófico, que viene a ser el normal, y la siguiente semana ya están en riesgo nutricional, ¿no? Entonces pasan sumamente rápido. En cambio, los jóvenes o los niños no pasan tan rápido a ese tipo de estados, ¿no? Digamos, es un poquito más prolongado el efecto. Entonces, es por eso que siempre tenemos que estar pendientes, y en el caso de demencia suele acompañarse también un poco con inapetencia, y esto puede conllevar también un riesgo, definitivamente. Sí, correcto. Bueno, nos está acompañando Jimena Chávez, sus redes @nutrigeriátrica. Bueno, Jimena, tú pasas consultas solamente presenciales, pasas también consultas online. Háblanos un poquito de tu trabajo. ¿Cómo estás ahorita trabajando con el tema de la pandemia, del confinamiento? Sí, en realidad
Bueno, yo trabajo para casas de reposo también, las asesoro a algunas de manera virtual y a otras de manera presencial, pero actualmente estoy trabajando de manera virtual, porque como bien dicen también los colegas médicos, dicen un pie más es un riesgo más. Sí. Entonces ahorita no, y encima trabajando con poblaciones vulnerables, ¿no? Que vienen a ser los adultos mayores, un pie más, una persona más es un riesgo más. Entonces tenemos que priorizar atenciones, ¿no? Como medicina, enfermería, por ejemplo, son atenciones de prioridad en este momento en las que realmente tienen que ser presenciales. En cambio, nutrición puede manejarse perfectamente de manera virtual. Es por eso que yo estoy trabajando actualmente 100% virtual hasta nuevo aviso, hasta que podamos realmente, pues por lo menos, yo no sé cómo está Venezuela con todo este tema, pero realmente, por lo menos en Perú, hasta nuevo aviso, porque ahorita ya estamos en la segunda ola, así que estamos 100% virtual porque ya es un riesgo sumamente fuerte. Sí, bueno, ya saben que si necesitan una nutricionista especialista en adultos mayores, sigan a Jimena, @nutrigeriátrica. Y ya para ir finalizando, Jimena, de verdad, nuevamente te agradecemos la compañía, tu información excelente. De verdad que, bueno, siempre agradecemos la compañía de excelentes invitados porque nos aportan información y pues nos abren un poquito a todo lo que, cómo se está abordando el tema de la salud a nivel pues mundial. Sobre todo, bueno, tener una invitada desde Perú a nivel internacional pues nos llena de muchísimo orgullo. Ya para finalizar entonces, Jimena, tus recomendaciones como nutricionista y sobre todo como especialista de esta población tan vulnerable como lo es el adulto mayor. Bueno, primero, y esto creo que no solamente es para mi país, sino es para todos, absolutamente para todos. Nadie está libre de contagiarse, especialmente los adultos mayores, y ahorita que hay nuevas cepas, son mucho más contagiosas. Sí. Así que lo que tenemos que hacer es cuidarnos bastante, y si nosotros nos cuidamos, los cuidamos a ellos, ¿no? Cuidamos a nuestras poblaciones más vulnerables que vienen a ser enfermos y también adultos mayores. Entonces está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad, y creo que cualquier profesional de salud, esa sería la recomendación inicial. Siempre cuidar con los protocolos, que ya todos los conocemos porque nos los han repetido desde hace un año. Y en temas nutricionales, garantizar siempre tener una correcta alimentación con un excelente aporte de proteínas, una buena actividad física también. Si definitivamente les da temor, porque también es lógico salir de casa, pueden realizar actividades en casa. Hay formas de poder hacerlo, tal vez alguna clase de yoga o tai chi en casa, seguirlo desde las redes, buscar en YouTube también algunos ejercicios aptos para adulto mayor, y pueden perfectamente realizar ese tipo de ejercicios y realizar actividad física en casa. Y por otro lado, siempre garantizar un buen aporte de frutas y verduras, ¿no? Yo no sé si Venezuela está como Perú ahorita en época de verano, pero creo que sí. Entonces realmente ahí tenemos que garantizar un buen aporte también de antioxidantes para contrarrestar un poco pues todos los efectos del calor, ¿no? Y también hidratarnos correctamente, porque hidratarse también va a ayudar a nuestro cuerpo a sentirse bien y a que funcione de la manera correcta. Y también no solamente es con agua, sino también nos hidratamos a través de las frutas y verduras, que tienen un altísimo contenido de líquido. Entonces eso también nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar y aparte a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Excelente, Jimena, porque bueno, siempre lo repetimos, el sistema inmunológico se refuerza a través de la alimentación, a través de las frutas, de los vegetales y sobre todo del buen comer. Nosotros no tenemos como una costumbre, ¿no?, de tener una buena alimentación. Sin embargo, en los momentos en los que nos enfrentamos a una infección, a una enfermedad, pues es donde entonces aparece nuestro sistema de defensa y nos dice estoy bien, o definitivamente pues no has tenido una buena alimentación, y por eso entonces a veces ocurren las complicaciones. Jimena, nuevamente te damos las gracias. Vamos a repetir entonces tus redes. Sí, me pueden encontrar en Instagram como @nutrigeriátrica y en Facebook como Jimena Chávez Nutricionista. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo desde Venezuela. Chao, chao. Igualmente. Y bueno, a ustedes
dándoles entonces la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, espacio que llega a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán, y quien tiene el gusto de hablarles todos los miércoles, María Patricia Herrera, médico internista. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.